Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voy a vivir 100 años, el espacio de entrevistas puesto en marcha por la revista Men's Health y el neobanco B100, y donde intentamos capítulo a capítulo diseccionar las claves para alcanzar el siglo de vida y hacerlo además con ganas. Y estamos convencidos de que el invitado de hoy nos va a ayudar a cumplir este objetivo. Contamos con Adrián Castillo, que es licenciado en Ciencias del Deporte y doctorado en Ciencias de la Salud. Adrián compagina su labor de investigación con su trabajo en FISAC y en MedHub, dos plataformas de divulgación científica creadas desde la pasión por la salud, el metabolismo y los límites del cuerpo humano. Adrián es un maestro en el arte de diseccionar temas científicos y traducirlos para hacerlos no solo comprensibles, sino también atractivos para el público general. Y por eso nadie mejor que él para ayudarnos a entender cómo funciona el cuerpo humano y por qué la actividad física es necesaria para vivir más y mejor, porque realmente conocemos los límites de nuestro metabolismo, podemos ralentizar el envejecimiento, podemos llegar a detener el tiempo. Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí. Un placer de verdad, y vamos a empezar por una pregunta de alto nivel. ¿Cuáles dirías que son los principales enemigos y aliados de nuestra salud? Pues nuestros principales aliados de nuestra salud yo creo que es el conocimiento y la educación, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero si bien es cierto que muchas veces apelamos al individuo para vivir más años, como sociedad hemos conseguido incrementar la esperanza de vida en los últimos 100 años precisamente porque somos más sabios. Hemos conseguido implementar medidas de higiene, medidas de vacunación que han posibilitado que en los últimos 100 años pasemos en España de vivir 40 años de media a casi 80 años de media. Y precisamente por eso, por ese conocimiento adquirido a lo largo de toda nuestra existencia, ese desarrollo tecnológico que viene de forma paralela a ese mayor conocimiento ha posibilitado que seamos o que hayamos inventado tecnología capaz de ahorrar mucha energía, y eso nos ha hecho que ahora tengamos un ambiente hipercalórico en el que no necesitemos movernos, y precisamente por ese sedentarismo impuesto por ese avance tecnológico y por esas dietas hipercalóricas estamos en un contexto obesogénico y en el que los seres humanos no necesitamos movernos para realizar nuestras tareas cotidianas, y eso crea un caldo de cultivo que hace que la esperanza de vida, o por lo menos envejecer con salud, sea ahora más complicado en algunos términos. Esa es la paradoja, ¿no? Que por un lado la tecnología nos ha ayudado a vivir más, pero esa misma tecnología ha permitido que nos movamos menos, a producir demasiada comida y no de la mejor calidad, comida que dura mucho tiempo pero que quizás no alarga nuestra vida. Y en un capítulo de tu podcast, 90 gramos, en MedHub, realizáis una curiosa reflexión y decís que el ser humano es vago por naturaleza y, por tanto, hacer ejercicio físico no es algo inherente a nuestra condición. ¿Es poco natural realmente hacer ejercicio? Esto es algo que me costó mucho entender porque yo estudié Ciencias del Deporte y para mí el ejercicio físico, el hecho de movernos, nosotros pensamos que es algo que es inherente al ser humano. Si bien es cierto que el ejercicio físico o la actividad física es buena para la salud, pero si estudias a las poblaciones de caceros recolectores que viven con nuestros ancestros, ellos se mueven mucho porque precisamente necesitan moverse para recolectar alimentos o para cazar. Es decir, el tiempo que hacen actividad física es porque van a obtener un retorno energético en forma de calorías, pero el resto del tiempo lo pasan descansando precisamente porque la energía no es ilimitada. Entonces, en ese sentido, los seres humanos, en nuestro contexto biológico cincelado a través de muchos años de centenares o miles de años de evolución, tenemos genes y tenemos comportamientos que hacen que la energía sea un bien preciado y que nuestro comportamiento tienda hacia la inactividad física siempre que no lo necesitemos. Entonces ahora estamos en un contexto en el que no necesitamos movernos y tenemos que luchar contra ese espíritu sedentario en el que si no vamos a tener una recompensa en forma de calorías, ¿para qué movernos? Claro, vemos que el movimiento era una necesidad antes, ¿no? Nuestro cerebro está, entre comillas, diseñado para conservar energía. Cualquier especie cuyo cerebro dijera, ven, sal a correr por ahí, ¿no? Simplemente por divertirte, pues no hubiera sobrevivido, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué hacemos en este entorno donde realmente moverse no es necesario? No hay que caminar ni siquiera para obtener energía, para obtener alimentos. ¿Cómo podemos vencer esta resistencia natural que tenemos a la actividad física? Lo primero es con conocimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, en un entorno en el que una persona tenga que perder peso, el hecho de que un clínico
un entrenador o un nutricionista le diga te tienes que mover más porque es bueno para tu salud o porque tienes que perder peso, hay que hacerlo desde la parte educacional, entendiendo que quizá esa persona no tenga el entusiasmo de moverse porque realmente no le nace, sino que hay que educar desde la parte de que moverse es bueno para tu salud metabólica porque lo necesitas para vivir, porque si precisamente ahora no necesitamos movernos tanto porque la tecnología nos abastece de las calorías necesarias para sobrevivir, es bueno que desde el entorno educacional y desde políticas públicas ayuden a las personas a que cuando tengan que elegir entre moverse o quedarse sentado, la opción más fácil sea siempre moverse. Y en ese sentido hay algo que muchas veces pasamos por alto y es el hecho de crear ciudades sostenibles alrededor de parques o de centros de actividad física en el que los seres humanos o las personas que habitan en ellas tengan muy fácil la disponibilidad a moverse más. No es tanto de la parte del individuo, que es absolutamente primordial, sino la parte de como sociedad crear entornos en el que el movimiento sea mucho más factible. Sí, sabemos, por ejemplo, que las personas que viven más cerca de espacios verdes, de parques, caminan más, hacen más actividad física y, por tanto, el entorno tiene que acompañar. Y a nivel individual, ¿algún consejo, alguna estrategia para vencer esa resistencia que decíamos antes? Sobre todo es tomar conciencia de que el ejercicio físico es una inversión en energía para terminar ahorrándola. Nuestras mitocondrias, que son las centrales nucleares para producir energía dentro de las células, necesitan de los nutrientes y de que pasen por ese turnover energético para generar ese movimiento y sin ese turnover energético nuestras células y nuestras mitocondrias se atrofian. Entonces es necesario sí o sí el movimiento para estar más sanos. Nosotros nos tenemos que concienciar de que si bien es cierto no estamos diseñados para movernos sin ese retorno energético, es indispensable movernos para nuestra salud. Entonces lo primero es convencernos de que moverse es bueno y después en un entorno laboral en el que estamos mucho tiempo sentados, el hecho de romper el sedentarismo con pequeñas píldoras de ejercicio físico puede ser muy interesante para que con muy poco obtener mucha recompensa. Quiero que hablemos después de eso, porque cuando hablamos de actividad física pensamos muchas veces en entrenar, en lo que hago en esos 45, 60 minutos que estoy en el gimnasio o que entreno en casa, pero ¿cómo de importante es lo que hacemos el resto del día? Pues en mi opinión es incluso más importante. Yo he pasado épocas, y voy a poner un ejemplo personal para que la gente tome conciencia, en el que yo que soy un convencido del ejercicio físico, de que entrenar es muy bueno, yo he hecho mis 4 o 5 sesiones semanales entrenando, y después miro el contador de pasos y he hecho 2.000, 3.000 pasos. Es decir, yo he llegado a ser un sedentario que entrenaba. Y los perjuicios de pasar muchas horas sentado son muy importantes para la salud y si bien es cierto que entrenar es muy bueno, yo creo que la pirámide de la actividad física o la pirámide de la salud se debería sostener o sustentar en la actividad física cotidiana, es decir, moverse más. Y después la guinda del pastel puede ser el entrenamiento. Yo creo que eso puede ser incluso más importante para la salud global. O sea que el entrenamiento, por así decirlo, no compensa el tiempo que pasamos o las 10, 12 horas que pasamos sentados, ¿no? El entrenamiento, como dices, es la guinda en el pastel. Que ocurre que mucha gente pasa 10, 12 horas sentados y luego ni siquiera entrena, ¿no? Son personas sedentarias y que además no entrenan. Pero digamos que la base es el movimiento. La base es el movimiento. Y yo creo que el hecho de contabilizar cuántas veces nos levantamos o cuántos pasos realizamos, esa puede ser una buena estrategia para empezar a crear una buena base de salud. Después volveremos a eso, pero quiero hablar un poco de tu libro, titulado El ejercicio, un muro contra el cáncer. Y ahí hablas de cómo la pandemia de sedentarismo y obesidad que estamos comentando pues es responsable de que una enfermedad que debería aparecer en personas mayores es cada vez más frecuente, sobre todo ciertos tipos de cáncer cada vez son más frecuentes en personas jóvenes. ¿Cómo puede el ejercicio ayudar no solo a prevenir esta enfermedad, sino también a acompañar y mejorar los tratamientos? Pues a mí me gusta mucho poner un ejemplo que es muy visual y que es muy ilustrativo en relación a que nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que empieza con una mutación genética, eso es indudable, pero también tiene un componente metabólico muy claro. Entonces, si entendemos que en nuestro organismo a lo largo de toda nuestra vida podemos llegar a adquirir mutaciones genéticas que son claves en el cáncer, muchas de estas mutaciones o muchas de estas células no acaban adquiriendo un fenotipo que es maligno. Entonces, nuestro cuerpo
si tiene un ecosistema en el que nosotros tenemos una célula precancerosa y si la simulamos como si fuese una semilla, si esa semilla cae en un campo de cultivo que él es fértil, es decir, con alta disponibilidad energética, con inflamación crónica de bajo grado, esa semilla tiene muchas más posibilidades de florecer. Entonces, en ese sentido, la actividad física y el ejercicio físico hace que crea las condiciones para que ese campo, para que ese caldo de cultivo sea lo más infértil posible para el crecimiento de esas potenciales células premalignas. Es indudable que por el hecho de entrenar no vas a reducir a cero el riesgo de tener cáncer, pero sí es cierto que puede llegar a infertilizar lo máximo posible para que una persona que se cuida y que hace actividad física reduzca la disponibilidad energética y la inflamación crónica de bajo grado, que es indispensable para que esas células puedan desarrollar malignidad. Nos hablas un poco de esa prevención, pero después sabemos que la actividad física, acompañando, por supuesto, las terapias tradicionales contra el cáncer, también ayuda a que ese tratamiento sea más efectivo y además menos agresivo. Y de hecho, hace bien poco se publicó uno de los artículos más importantes en relación a la importancia que puede llegar a tener el ejercicio físico en el tratamiento del cáncer, y es que creo que era en pacientes con cáncer de colon, sí, que entrenaban después de la cirugía. Los pacientes que más entrenaban tenían significativamente menos riesgo de mortalidad. Es decir, el ejercicio físico por sí solo puede ayudarte a vivir más y a sobrevivir a esa enfermedad, y además sabemos que mientras estás en tratamiento el ejercicio físico puede hacer más permeable el ambiente del tumor para que los fármacos puedan llegar con más intensidad y hacer que ese tumor pueda llegar a ser menos agresivo. ¿Y crees que el mundo de la oncología está más abierto que antes a promover también la actividad física, o sigue siendo algo que se ve con un poco de recelo? Yo creo que es indudable que los médicos y la sociedad son conscientes de cuáles son los beneficios del ejercicio físico en todas las etapas de la enfermedad, pero también creo que el ejercicio físico tiene algo que es malo, por así decirlo, y es que es muy abstracto. Entonces, como es muy difícil de poder tocar, como es muy difícil de poder prescribir en contraposición con una pastilla o con una quimioterapia, entonces el hecho de que no le podamos poner un nombre a esa intensidad o a ese volumen hace que se diluya la importancia que pueda llegar a tener para los pacientes. Pero yo creo que la sociedad en general es más consciente de esos beneficios, y en particular los clínicos, que son los que tienen que prescribir o tienen que derivar para que esos pacientes hagan ejercicio físico, creo que son más conscientes de cuáles son sus beneficios. Pues intentemos pasar de lo abstracto al concreto, ¿no? Igual que en los fármacos que hay que ajustar la dosis. ¿Cuál es la dosis mínima de actividad física que empieza a tener ya un beneficio claro en salud en general y también concretamente en beneficios contra el cáncer? Pues sabemos, y eso es algo que nos debe dar esperanza, y es que con muy poco ya se tienen beneficios. Es decir, entre una persona que se mueve poco, que no se mueve, a una persona que se mueve muy poco, ya esa persona tiene menos riesgo de mortalidad o menos riesgo de padecer patologías como las cardiovasculares o como incluso el cáncer. Pero si nos vamos a algo concreto, como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son esos 150 minutos famosos de actividad física moderada, ya sabemos que reducen el riesgo de mortalidad por todas las causas. Pero a mí, que me gusta ir hacia lo más concreto, yo creo que las personas pueden llegar a entender que el hecho de poder contabilizar esa actividad física, no tanto en minutos, porque es algo como tampoco sabes muy bien cómo poder categorizarlo o clasificarlo, creo que puede ser muy interesante el hecho de contabilizar los pasos que das al día. Creo que eso puede ser muy interesante, porque ahora con todos los relojes que tenemos o con todos los wearables es muy fácil tocar el hecho de, sabemos que cuantos más pasos, menos riesgo de mortalidad, y eso implica que haces más actividad física, y eso se podría complementar, por supuesto, con entrenamiento de fuerza. ¿Qué opinas de los famosos 10.000 pasos al día? ¿Te parece un objetivo razonable? ¿No es necesario llegar a tanto? ¿Sería mejor todavía caminar más? En relación a esto, que hay como mucho debate, yo creo que los pasos, si bien es cierto que muchas veces la sociedad tiende a vamos a buscar lo mínimo para obtener esos cambios que son relevantes, creo que siempre tenemos que ir hacia los máximos para que tengamos una población más sana, y más en este contexto actual. Pero creo que los 10.000 pasos es una buena base de la pirámide con la que poder empezar. Y de hecho tenemos estudios que nos indican que más allá de los
13.000 pasos no hay mayores beneficios asociados, pero creo que entre 10.000 y 13.000 pasos y la velocidad a las que los das puede ser algo interesante para que la sociedad tome conciencia de que esa base de la pirámide de la actividad física ya la estás cumpliendo y ya la puedes complementar con entrenamiento específico, ya sea de fuerza, de resistencia y demás. Digamos, de caminar más mejor, pero hace poco, no sé si lo viste, un estudio que dio paso a muchos titulares que decían el mito de los 10.000 pasos, con 7.000 es suficiente. Y lo que realmente decía ese estudio es que efectivamente el mayor beneficio venía de no hacer casi nada o hacer 2.000 a 7.000. Y de 7.000 a 10.000 había poca diferencia y después menos todavía. Es decir, por supuesto que a partir de cierto punto entramos en ese mundo de los rendimientos decrecientes, ¿no? Eso es. Pasar de 5.000 o de 4.000 a 7.000 te va a dar un beneficio mayor que pasar de 7.000 a 10.000 o que de 10.000 a 3.000. Pero si no te quedes con los 7.000, ¿no? Pero por otro lado, me encaja mucho ese enfoque más maximalista, pero a mí me da un poco de miedo estos mensajes de no, el mínimo que recomienda la OMS es este, cuando lo que deberíamos decir es cualquier cosa ayuda. Eso es. No quiero que haya gente que diga, si no puedo llegar al mínimo, no sirve para nada. De hecho, se habla mucho ahora de estos famosos snacks de movimiento, que son básicamente ráfagas de intensidad de 1 minuto de actividad física que repetidas 3, 4, 5 veces al día ya tiene un impacto a nivel metabólico. Sí, eso es. O sea, yo creo que los pasos o ese mínimo debería ser el mínimo sobre lo que construir, porque ese turnover energético que necesitamos por el mero hecho de estar caminando, eso ya es muy bueno a nivel cardiovascular y a nivel cardiometabólico, pero sabemos que esas dosis de intensidad o esas dosis en que la contracción muscular es más potente, eso es lo que va a construir un músculo sano realmente eficiente para la lucha contra las enfermedades del futuro. Claro. Lo decías antes que no solo pensemos en cuántos pasos damos, sino la velocidad a la que los damos, ¿no? Quizás 7.000 pasos para gente que tenga poco tiempo, 7.000 pasos a buen ritmo, quizás sea tan beneficioso o más que 10.000 demasiado tranquilos, ¿no? Y en esta línea, ¿qué crees que es más determinante? ¿La intensidad, la constancia o el tipo de ejercicio que hacemos? Yo creo que la constancia. O sea, en términos de sociedad, creo que es más importante que una persona adquiera un hábito que le guste y que lo continúe en el tiempo. Si bien es cierto que la intensidad es algo necesario porque si no tenemos esas dosis en la que el corazón necesita bombear más sangre a más intensidad, el cuerpo necesita de unas dosis de intensidad para crecer o para rendir mejor. Pero es cierto que si eso no se construye en el tiempo, si no damos la dosis necesaria de actividad física a lo largo del tiempo sin poner ningún tipo de etiqueta, me da igual que lo hagas bailando, que lo hagas haciendo crossfit, que lo hagas nadando. Creo que la gente tiene que encontrar la actividad que más se le adecue a su estilo de vida, porque nuestro cuerpo no entiende de si haces crossfit o si haces remo. O sea, nuestro cuerpo entiende de calorías que necesita producir para moverse más. Entonces, creo que lo más interesante es que la persona adquiera un hábito para extenderlo en el tiempo. Y yo creo que la constancia es lo más importante, más allá de que la intensidad pueda llegar a ser la clave para que esa persona, en vez de tener una salud puntuada, más o menos, imagínate, en un 7, pues pueda llegar a un 8 o a un 9. Y para llegar al 9... De forma simplificada, ¿eh? Es correcto. Para llegar a ese 9 o incluso el 10, pues también es importante el entrenamiento de fuerza, ¿no? Tradicionalmente se ha hablado muchísimo de ese ejercicio más aeróbico de baja intensidad, que es muy importante, pero cada vez salen nuevas publicaciones que nos hablan de la importancia también de incluir trabajo de fuerza. ¿Cómo se complementan o qué aporta ese ejercicio más de fuerza? Pues es necesario precisamente porque entrenar fuerza te va a permitir moverte más. Es decir, el músculo que es un órgano endocrino que es necesario porque cuando ese músculo se contrae mientras hacemos actividad física, secretan una serie de miocinas que son las encargadas de cuidar la salud del resto de los órganos y eso se produce precisamente cuando hacemos actividad física. El hecho de construir un músculo fuerte, potente, capaz de generar esas miocinas, nos permitirá que a largo plazo podamos movernos más y producir esos fármacos celulares que son los que produce el músculo y son los que nos va a beneficiar para tener una salud lo más óptima posible durante el máximo tiempo posible. Y esto no implica ir ahí al gimnasio, a la zona de hierros, a levantar mucho peso, sino quizás un par de sesiones semanales. Puedes ¿no? ir a la zona de hierros porque está fenomenal, pero es cierto que podemos hacer entrenamiento de fuerza 1 o 2 sesiones a la semana, adecuada a cada persona y los beneficios van a ser suficientes.
Hablemos ahora de esperanza de vida, según tus investigaciones, lo que has leído. ¿Cuánto puede alargar este ejercicio que estamos diciendo, la esperanza de vida? Tiene un impacto que es directo. Si nosotros entendemos que nuestra vida es una especie de batería biológica en la que contamos con una energía que es limitada, la actividad física sabemos que es una inversión en la que gastas más energía, pero el retorno energético supone que vas a ahorrar, que te vas a volver más ahorrador o más eficiente en términos de energía. Es decir, tú puedes gastar en una sesión de entrenamiento 500 calorías, pero el resto del tiempo tu cuerpo va a entender o va a aprender a que los demás procesos para mantenerse vivo le va a costar menos calorías. O sea, es decir, se va a volver más eficiente. Y el hecho de que la actividad física te suponga una inversión para ser más ahorrador va a permitir que la batería biológica que es tu vida pueda durar más tiempo. Entonces sabemos, de hecho, si nos vamos a los máximos exponentes de entrenamiento, que son los deportistas olímpicos, sabemos que los deportistas olímpicos, en comparación con la población general, viven más años. No sabría decirte una cifra concreta porque es cierto que es complicado atinar, pero en torno a los 5 años más o menos pueden llegar a vivir más. Además, cuidado que los atletas olímpicos no sé si son el mejor ejemplo, ¿no? Quizás hay un punto óptimo de actividad física y los atletas olímpicos lo que nos dan a entender es que por mucha actividad física que hagas, nunca vas a reducir tu esperanza de vida. Pero quizás una actividad física más moderada, sin tanto estrés, porque quizás el deporte de élite, no sé si es salud, ese se daría para otro podcast, ¿no? Absolutamente, sí. Pero yo diría que es por ir al extremo. Sí, al extremo. Es decir, es muy difícil pasarse. Es muy difícil pasarse de actividad física. Incluso estudios en deportistas de endurance, como ciclistas del Tour de Francia, viven más que la población promedio, a pesar de que es un deporte tremendamente exigente, ¿no? El mensaje que quería dar es precisamente eso, que es muy difícil pasarse y que realmente por donde nos vamos a quedar cojos es por lo mínimo. Exacto. O por cada persona que se pasa haciendo actividad física, hay 1000 que no llegan a esos mínimos que decíamos antes. Y quizás, por un lado, la actividad física, con todos esos parámetros que decíamos, nos pueda dar de media 10 años de esperanza de vida adicional, pero tan importante como eso o más es la calidad de vida. Y ahí tenemos evidencia que nos dice que puede mejorar el doble la calidad de vida. Es decir, que una persona de 70 años que haya mantenido esa actividad física que estamos comentando puede tener la misma fuerza, masa muscular, resistencia que una persona no entrenada 20, 25 años más joven. Y creo que no hay ninguna intervención, ninguna pastilla, alimento, cirugía que pueda tener este efecto en la salud, ¿no? Absolutamente. Y de hecho creo que en términos de salud pública yo creo que debería ser una inversión necesaria, porque si invertimos en que la gente esté más fuerte, haremos que esas personas sean menos dependientes a muy largo plazo. Y el hecho de que tú puedas tener en casa, que todos lo podemos tener, por supuesto, porque el ejercicio físico no es un seguro de vida absoluto, pero el hecho de que una persona pueda ser independiente con 90 años quita mucho o mucha carga al propio sistema sanitario. Claro, o sea, menos fragilidad, menos problemas metabólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una inversión necesaria porque es una inversión a largo plazo que da mucho rédito en términos de salud y también en términos económicos. Pues aprovechando además que tenemos a un investigador de tu talla, profundicemos un poco más en esas vías moleculares o en qué marcadores concretos de longevidad, de envejecimiento son afectados directamente por la actividad física. Pues quizá por no ir tanto a lo concreto y por poner un ejemplo como más visual, creo que es muy interesante y ya tenemos estudios que nos indican que personas entrenadas, o sea, personas que han hecho ejercicio físico a lo largo de toda su vida, les extraen el plasma, se lo inyectan a personas que pueden tener algún tipo de patología y la salud de esas personas pueden llegar a mejorar. Esto que se ha hecho sobre todo en estudios en ratones nos indica que el ecosistema o que la red molecular que se activa cuando haces ejercicio físico a lo largo de toda la vida puede mejorar la salud sistémica de todo el cuerpo. No es... Creo que reducir a una sola vía molecular, como está intentando hacer la industria farmacéutica, ejercicio, una pastilla, puede ser interesante, pero lo mágico del ejercicio físico es que activa una red molecular que es infinita, que hace que el ejercicio físico sea inimitable y que promueva una salud sistémica que pueda ser incluso traspasada a personas que no están del todo tan saludables. O sea, ¿crees que el ejercicio de alguna manera puede detener o ralentizar el paso del tiempo? Puede ayudar a que las personas vivamos más y con más salud y en términos... sí, puede llegar a hacer que vivamos más
por lo tanto que el tiempo pase más despacio. Esta serie se titula Voy a vivir 100 años, pero ya algunos investigadores del campo de la longevidad empiezan a fantasear con los 150 años. ¿Cómo ves este tema? Ya de esa extensión más radical de la vida, ¿es una fantasía, una quimera? ¿Hay rayos de esperanza? Yo la verdad que por lo que he leído, y ya es cierto que hay aseveraciones que incluso que hablan de la inmortalidad, yo es algo que lo veo bastante utópico. Creo que al final los procesos de envejecimiento y los procesos de muerte celular son, o sea, que creo que van a ocurrir o que van a terminar ocurriendo, por mucho que consigamos crear un ecosistema molecular o un ecosistema celular que facilite que esas células se renueven de la mejor manera posible, pero creo que llegar hasta los 150 años puede llegar a ser una utopía, por lo menos con lo que sabemos hoy en día o bajo mi conocimiento. Vemos que hay límites biológicos, de momento no hemos sido capaces de romperlos, y de nuevo, creo que no es tanto obsesionarse con el tiempo, sino con la calidad de vida que nos da la actividad física. Entrando un poco en el terreno más personal, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado nunca y quién te lo dio? Pues es una pregunta que me han dado, es una pregunta compleja porque me han dado muchos consejos y que son muy buenos, pero creo que quizá con el que me quedaba es uno que me dio mi madre en relación a que me estaba hablando de un libro que escribió un periodista, creo que es Kapuscinski, que él decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, y yo creo que para ser buen humano hay que ser buena persona, precisamente porque muchas veces obviamos el tema de las relaciones sociales o los vínculos sociales con los demás para estar más sanos, y sabemos actualmente que el ser buena persona o el tener una red social física lo más cercana posible puede hacer que envejezcas mejor y de forma más saludable. Y creo que el hecho de comportarse bien con los demás, más hoy en día que está el mundo un poco alterado, pues creo que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. Creo que es buen consejo. Pues ahora danos tú un consejo, si tuvieras que dar un tip, una recomendación para llegar a esos 100 años y con calidad de vida, ¿cuál sería? Pues que son preguntas complicadas. Ya ves, te lo ponemos difícil. Yo creo que es bueno tener un objetivo en la vida, y creo que es bueno tener objetivos en la vida compartidos, de tal manera que para estar sano en el mundo actual hay cosas que son bastante complicadas, como el hecho de no tener acceso o el hecho de elegir bien la comida, porque tenemos una gran cantidad de comida que puede llegar a ser, que puede ser perjudicial, el hecho del sedentarismo que nos crea un entorno en el que es muy poco favorable el moverse, pero creo que cambiando un estilo, creo que haciendo pequeños cambios muy prácticos, como el hecho de poder llegar a los 13.000 pasos, incorporar 1 o 2 días de fuerza a la semana, intentar comer un poco menos y sobre todo descansar más, porque hablamos mucho de moverse más y de comer un poco menos o de comer un poco mejor. Creo que es muy importante ese descanso, porque precisamente cuando descansamos ahorramos mucha energía que nos va a devolver esa energía al día siguiente en forma de más movimiento. Creo que es importante tener un objetivo y poder compartirlo con alguien, porque de hecho sabemos que las personas que viven en soledad tienen un deterioro cerebral más acelerado, y creo que el hecho de poder compartir una vida lo más simple posible de la mano de alguien, o con tus amigos o con tus familiares o con tu pareja, creo que puede llegar a ser algo igual complicado para muchas personas, pero que la salud tampoco es tan complicada de construir, sino con pequeños hábitos y siempre rodeado de tus seres queridos. Pues esto me lleva a la última pregunta que hacemos a todos los invitados, que es ¿cuál es tu objetivo vital o por qué quieres vivir 100 años? Pues yo he conocido a poca gente que haya vivido 100 años, porque en mi familia creo que no tenemos esos genes tan buenos, pero si quisiera vivir esos 100 años seguramente sería para compartirlos con mis seres queridos y para hacer o para descubrir playas, para descubrir montañas o para conocer a gente que me haga aprender más, como tú, por ejemplo, con la Gracias. Que he aprendido mucho, y sobre todo porque yo creo que a mí me mueve mucho el interés por aprender más, y yo creo que el tener una buena conversación, tengas 80, tengo 90, tenga 100, creo que puede ser igual de interesante, y a mí me gustaría poder aprender hasta los últimos años de mi vida, sean cuales sean. La genética no la tengo, pero bueno. Adrián, pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, de verdad, y por seguir enseñándonos. Muchas gracias. Ha sido un placer.